que este video te guste. Vamos a hablar de lo que es la investigación de mercado, de los conceptos básicos y generales a tener en cuenta para entender lo que es la mercadotecnia y cómo se utiliza de la mejor manera posible en las empresas para aumentar la rentabilidad y para otros factores que lo vas a ver más adelante. Vamos a comenzar con el concepto de mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia? La mercadotecnia es el conjunto de estrategias y herramientas que utilizamos para conseguir que una empresa sea más rentable. Para ello, buscamos que los clientes fieles nos recomienden. Y esto lo conseguimos a través de la satisfacción de sus necesidades, deseos y expectativas con productos con un valor añadido que la competencia no puede ofrecer. Para que esto funcione correctamente hay que tener en cuenta la atención al cliente, ya que un cliente satisfecho puede recomendarnos a otros clientes y es probable que éste consuma cada vez con mayor frecuencia nuestros productos. Por el contrario, un cliente insatisfecho pondrá quejas, reclamaciones y dará una valoración negativa a nuestra empresa y nos hará perder recursos, y no solo económicos, también de tiempo y de gestión. Bueno, haciendo una correcta segmentación de mercado y estableciendo políticas adecuadas de la atención al cliente, reducimos notablemente el riesgo de encontrarnos con clientes insatisfechos que nos pueden hacer perder dinero y otros recursos. Por eso es tan importante mantener satisfechos a los clientes como base para la rentabilidad de nuestro negocio, como dijimos. De esta manera no tendremos que recurrir a la desmercadotecnia. ¿Qué hace la mercadotecnia? La mercadotecnia identifica la necesidad, luego desarrolla el producto apropiado, después fija el precio para este producto, lo distribuye y lo promociona para que luego se venda fácilmente. A continuación voy a dar conceptos básicos para que entendamos lo que es mercadotecnia. La necesidad primero. ¿Qué es la necesidad? El estado de privación que siente la persona. Las necesidades pueden ser abundantes y un tanto complejas. Hay algo muy importante. Las necesidades van surgiendo a medida que van siendo satisfechas, ¿sí? Se van renovando. Hay algunas clasificaciones, por ejemplo, las fisiológicas, como son la necesidad de alimentación o de vestimenta. Pueden ser sociales, como la necesidad de afecto o la necesidad de pertenencia, o individuales como conocimiento o necesidad de conocimiento de uno mismo. Hay que tener en cuenta que las necesidades no son creadas por la publicidad. Ahora vemos, ¿qué es deseo? Es la forma que adopta la necesidad humana y va a depender mucho de la cultura y de la personalidad del individuo. Es muy importante determinar, con exactitud, que los deseos evolucionan a medida que la sociedad evoluciona. Ejemplo, en la antigüedad, vamos al ejemplo de un cavernícola que tenía la necesidad de tomar agua, tenía sed, recurría a los medios naturales, a los recursos naturales que tenía a su alcance, sea un río o deshielo o el agua que se acumulaba en las hojas de los árboles. Quizás sí. Hoy en día una persona, si tiene la misma necesidad de tomar agua, siente sed, abre el grifo o ir a los recursos más cercanos también que tiene, pero en este caso puede ir también a comprarlo cerca de su casa, una bebida, lo que fuera. Vamos ahora a lo que son las demandas. Los deseos son ilimitados, pero los recursos son limitados. Entonces, los deseos se convierten en demandas cuando éstas están respaldadas por un poder adquisitivo. Los consumidores escogen siempre productos que le van a brindar mayor satisfacción. Vamos a ver qué es producto. Es cualquier cosa capaz de satisfacer una necesidad. ¿Y qué es el intercambio? El intercambio es el acto de obtener un objeto deseado que pertenece a otra persona ofreciéndole a éste algo a cambio. Es el concepto central de la disciplina de la mercadotecnia. Necesitamos que existan 5 factores. Primero, tiene que haber un mínimo de 2 partes. Segundo, cada parte tiene algo que para la otra le puede ser de mucho valor.
Tercero, cada parte comunica algo. Cuarto, cada parte puede aceptar o rechazar esta oferta. Y quinto, se considera apropiado llegar a un trato entre ambas partes. Vamos a la definición de qué es mercado. El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Aumenta el número de transacciones de personas y aumenta el número de comerciantes y mercados también. Los mercados no necesitan un lugar físico donde compradores y vendedores interactúen. Un comerciante puede anunciar un producto por televisión o enviar mercaderías por correo o contactar a todos sus clientes por teléfono sin la necesidad de que exista un contacto físico. Ahora, nos ponemos a pensar, ¿la mercadotecnia la realizan también los consumidores? La respuesta es sí, cuando buscan los artículos que necesitan a un precio que pueden costear. En cuanto a la administración de la mercadotecnia, sabemos que la administración que es la administración de la demanda. Ahora vamos a pasar a los tipos de demanda. Por ejemplo, tenemos la demanda negativa, que la definición es que gran parte del mercado le disgusta mucho el producto y podría pagar un precio para evitarlo. Ejemplo, pagar un servicio funerario, por ejemplo. En cuanto a ausencia de la demanda, los consumidores meta no tienen interés o son indiferentes al producto. En la ausencia de demanda, la gente de administración de mercado lo que debe hacer es buscar las cualidades más importantes, más sobresalientes del producto y transmitírselo a la sociedad de la mejor manera posible. En la demanda latente muchos consumidores comparten deseo por un producto que no existe. Ejemplo, en un pueblo que no tiene acceso a internet porque no tiene antena o porque no llega a la fibra óptica, por ejemplo, pero necesita mantenerse conectados para poder estar en virtualidad, realizar las tareas de los chicos. Es una demanda latente porque todas las personas que pertenecen al pueblo necesitan tener conexión de Wi-Fi y no la tienen, no existe el producto. En cuanto a los tipos de demandas decrecientes, bueno, toda organización va a afrontar una demanda decreciente para uno o más de sus productos. La función de la mercadotecnia es reinventar el producto o buscar una forma creativa de recomercializarlo. En la demanda irregular varían por temporadas, por día o por hora. La labor de la mercadotecnia es modificar ese patrón temporal. En cuanto a la demanda plena, una organización tiene este tipo de demanda cuando está satisfecha por su volumen de negocios. En la demanda excesiva, algunas organizaciones se enfrentan a una demanda que supera las capacidades. La labor de la mercadotecnia consiste en buscar medios para reducir esta demanda. Se llama esto desmercadotecnia. ¿Cuáles son las metas del sistema de mercadotecnia? Las metas son maximizar el consumo, maximizar la satisfacción del consumidor, maximizar el número de opciones y también maximizar el nivel de vida. Voy a pasar a otro tema muy importante que es el proceso de administración de la mercadotecnia. ¿Cómo se desarrolla la mercadotecnia? Vamos a hablar de 5 pasos fundamentales, 5 premisas fundamentales. La primera, la organización del esfuerzo de la planeación de la mercadotecnia. Segundo, el análisis de oportunidades de mercado. Tercero, la selección de los mercados meta. Cuarto, el desarrollo de la mezcla de mercadotecnia. Y el quinto, la administración de este esfuerzo de mercadotecnia. Vamos a la 1. La organización del esfuerzo de planeación de mercadotecnia es... aquí surge el interrogante, ¿a dónde quiero ir? ¿Cómo quiero llegar? Las compañías hacen una planificación estrategia y una planeación de mercadotecnia. Entonces la compañía desarrolla negocios fuertes y discontinúa o elimina aquellos que son débiles. A esto se le llama análisis de cartera de negocios. La premisa número 2 habla del análisis de oportunidades de mercado. Muchas organizaciones encuentran nuevas ideas manteniéndose alertas a los cambios del mercado y otras usan métodos más formales de identificación de oportunidades de mercado. 3. La selección de mercado meta.
Cada oportunidad debe estudiarse aún más en términos de tamaño, de estructura de mercado, pertinentes para la industria. Se puede usar a través de 4 pasos, se realiza a través de 4 pasos. 1. Se mide y se pronostica la demanda. 2. Se segmenta el mercado, se selecciona el mercado y el posicionamiento en el mercado también se tiene en cuenta. En cuanto al 4, que es el desarrollo de la mezcla de mercadotecnia, es muy importante porque es el conjunto de 4 variables. Estas variables son controlables. Se habla del mix de marketing. Se pueden combinar para provocar una respuesta que se quiere en el mercado meta. Se habla de 4 variables que son las 4P: promoción, plaza, precio y producto. El producto es la combinación de bienes y servicios. El precio denota la cantidad en dinero que los consumidores tienen para pagar el producto o servicio determinado, y la plaza comprende las actividades de la compañía para que los productos lleguen a los consumidores, y la promoción son aquellas actividades mediante las cuales se comunican los méritos del producto. Otro concepto muy fundamental es la segmentación de mercado. Se necesita dividir el mercado en grupos, ¿no? Segmentar entonces es dividir. Es muy importante este paso porque al dividir el mercado en grupos, dividimos por diferentes compradores que pueden necesitar productos o mezcla de marketing, de mercadotecnia diferente. Tenemos la segmentación demográfica, que es la división de mercado por edad, sexo, educación, religión, etc. Segmentación geográfica, que es la división de mercado en unidades, naciones, provincias, municipios, etc. La segmentación psicográfica, que es la división de los compradores en función de la clase social, características de su personalidad, etc. Y la segmentación conductual se divide por conocimientos, actitudes, uso o respuesta a un producto, etc. Bueno, voy a hablar de lo que sería la selección del mercado meta. Se tiene que decidir en cuántos segmentos voy a cubrir y cómo voy a identificar los mejores segmentos. Para esto hay 3 estrategias de cobertura de mercado. Tenemos la indiferenciada, la diferenciada y la concentrada. ¿Cuál es la indiferenciada? Es la oferta general. Se mantiene nivel bajo de producción, inventarios y costos de transporte también bajos, y hay una ausencia de planeación e investigación. En cambio, en la estrategia diferenciada, la compañía opera en diversos segmentos y diseña ofertas específicas para cada una. Las ventas totales aumentan y también aumentan los costos. En cuanto a la estrategia concentrada, es cuando los recursos son limitados. En vez de seguir una porción pequeña de un mercado grande, la compañía persigue solo una porción de uno o unos cuantos submercados. Voy a hablar del ambiente de la mercadotecnia. Concepto muy importante. La mercadotecnia se divide en microambiente y macroambiente. En microambiente tenemos a la compañía, a los proveedores, a los intermediarios de la mercadotecnia, a los competidores y al público. En el macroambiente tenemos al ambiente demográfico, al ambiente económico, ambiente natural, ambiente tecnológico, político y cultural. Vamos a hablar de la información. Los gerentes de mercadotecnia requieren información para el análisis, la planeación, la aplicación y el control de la mercadotecnia. Se requiere mucha información para saber acerca de los clientes, de la competencia, de los distribuidores. La información es un instrumento para la mercadotecnia. Por ejemplo, una empresa que tenga más alcance internacional va a necesitar más información sobre los mercados con mayor alcance. Cuando los ingresos aumentan, los compradores se vuelven más atractivos, los vendedores requieren mejor información para saber cómo responden a los diferentes productos. Cuando los vendedores adoptan posiciones de mercadotecnia más complejas, requieren información sobre la eficacia de sus instrumentos. Los vendedores necesitan información actualizada para tomar decisiones oportunas. Por ejemplo,
En Estados Unidos ya se habla ahora de una economía basada en la industria, se pasó a una economía basada en la información. Con todo esto podemos decir que los investigadores de mercado con frecuencia dicen que no tienen bastante información y que resulta difícil encontrar datos sencillos. Sistema de información de la mercadotecnia. Este sistema está compuesto por personas, por equipos, por procedimientos. ¿Para qué? Para reunir, clasificar, analizar y distribuir información necesaria, oportuna y exacta para tomar decisiones de mercadotecnia. ¿Cómo generar la información? Lo podemos generar a través de registros internos, a través de servicios de inteligencia de mercadotecnia o a través de investigación de mercado. En los registros internos, la información de los registros internos está compuesta por información que se obtiene de fuentes de la empresa. Ejemplo, el departamento de contabilidad prepara estados financieros, el de producción informa sobre los calendarios, inventarios, etc. Es más fácil obtener información de acá, de los registros internos, que de otras fuentes. Pero ojo, puede estar incompleta o puede tener información inadecuada. Ejemplo, los datos de los costos del departamento de contabilidad se tienen que adaptar esa rigidez, esa estructura de información que dan los números y se tiene que traducir esta información para evaluar e interpretar la actuación de mi producto, de un producto determinado. En cuanto a los servicios de inteligencia de mercadotecnia, se determinan qué conocimientos se necesitan qué conocimientos se necesitan, los reúne, los busca el entorno y se los entrega a los gerentes de mercadotecnia. Se pueden obtener de muchas fuentes, por ejemplo, del personal de la empresa, de ingenieros, de agentes de compra, de vendedores, etc. La empresa puede comprar servicios a proveedores externos, por ejemplo, hay compañías que venden datos sobre la participación de marcas, otras venden datos realizadas en supermercados. Estos servicios de inteligencia a menudo se dedican a espiar a sus competidores a través de 4 técnicas. A través de información obtenida por medio de reclutas o empleados de la competencia, a través de información obtenida por medio de personas que hacen negocios con la competencia, a través de información obtenida de materiales publicados por otros documentos públicos o a través de información obtenida observando lo que hace la competencia y analizando pruebas materiales. Vamos a hablar de la investigación de mercados ahora. Se define como la función que vincula al consumidor al cliente y al público con el investigador de mercados por medio de la información. La información que se usa para identificar o definir oportunidades y problemas de mercado para generar, afirmar, evaluar la mercadotecnia, para vigilar la función de la actuación y para afinar la comprensión del proceso de mercadotecnia. El proceso de investigación de mercado cuenta con 4 etapas. La primera es definir el problema y los objetivos de la investigación. La segunda es elaborar un plan de investigación. La tercera es aplicar este plan. Y la cuarta es interpretar, presentar y presentar los resultados. En la 1, definir el problema de los objetivos de la investigación. Definir el problema es el paso más difícil. El gerente, el investigador y el investigador trabajan juntos y se tienen que poner de acuerdo en cuanto a los objetivos. En cuanto a la elaboración del plan de investigación, la premisa número 2, se determina qué información se necesita, el plan que se describe. Es, por ejemplo, fuentes de datos existentes, métodos para obtener contacto, planes para obtener muestras y los instrumentos que usarán los investigadores para reunir los datos nuevos. Ejemplo, una empresa que fabrica sopa decide cambiar el envase tradicional por uno que se puede colocar al microondas. El recipiente es más caro, pero el cliente almorzaría, se alimentaría sin la necesidad de utilizar plato o tazón, porque este se descartaría. La investigación requiere las características demográficas de los clientes, dónde y cómo almuerzan, actitudes de los consumidores ante nuevos empaques y el pronóstico de ventas para este nuevo empaque.
Los gerentes de esta compañía necesitan esta información para decidir si introducen este empaque nuevo o no. Ya sabemos que se debe reunir información para proporcionar al gerente la información que necesita. El investigador puede reunir datos secundarios o primarios. En cuanto a los datos secundarios, es información que ya existe en alguna parte y que ha sido reunida para otro propósito. Por regla general, es más rápido y más barato obtener datos secundarios que datos primarios. Las fuentes secundarias en ocasiones pueden proporcionar datos que una empresa en particular no puede reunir por cuenta propia. En cambio, los datos primarios es información reunida con el propósito concreto para la que se tiene en mente. Un estudio para reunir información primaria podría tomar mucho tiempo. Por ejemplo, una empresa le resultaría demasiado caro llevar el control de aquellas tiendas que quiere saber que tenga la marca de la competencia. ¿Qué puedo hacer? Se puede comprar un servicio a una empresa que ofrezca información sobre 3.000 supermercados controlados, por ejemplo. ¿Cuáles son las fuentes de datos secundarios? Pueden ser externas e internas. Las internas son los datos de pérdidas o ganancias de la empresa, estado financiero, cifras de venta, etc. Las fuentes externas son las publicaciones de gobierno, periódicos, libros, datos comerciales, etc. Los datos secundarios ofrecen un buen punto de partida para la investigación y con frecuencia sirven para definir algún problema o algún objetivo. No obstante, en la mayoría de los casos las fuentes secundarias no ofrecen toda la información que se necesita y la empresa debe reunir datos primarios. ¿Cómo se deben reunir datos primarios? Los investigadores deben evaluar cuidadosamente la calidad de la información secundaria que obtienen, pero también hay que poner sumo cuidado al reunir datos primarios. Hay que asegurarse de que se le presente información pertinente, exacta, actual e imparcial para las personas que toman las decisiones de mercadotecnia. Vamos a ver el plan que se tiene para reunir datos primarios. Primero, a través de procedimientos de investigación, a través de métodos para establecer contactos, a través de plan de muestreo, a través de instrumentos de investigación. Los procedimientos de la investigación son observación, encuesta, experimento. Los métodos para establecer contactos son por entrevistas por correo o por teléfono o personales. En el plan de muestreo tenemos unidades de muestra y tamaño de muestra y el procedimiento de muestreo. En cuanto a los instrumentos de investigación tenemos cuestionario, instrumentos mecánicos, etc. Vamos a hablar de la investigación por medio de la observación. Ejemplo, un fabricante de productos alimenticios puede enviar investigadores a la estación de servicio y observar qué necesita la gente comprar como primer medida de productos alimenticios rápidos de paso. Otro ejemplo, una juguetería que esté en cualquier mall o en cualquier lugar sabe por medio de observación cuáles son los juguetes más vistos o cuáles más ha llamado la atención de niños y padres a través de las marcas que dejan las manitos en los vidrios o la cantidad de tiempo que se demoran y que se detienen a mirar parte de esa vidriera. Por medio de encuesta es la más adecuada para reunir información descriptiva. La empresa que quiere saber la cantidad de observaciones que tiene la gente, cuáles son sus actividades, preferencias, comportamientos para comprar con frecuencia, se obtiene respuestas preguntándolo directamente. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta pregunta. ¿Por qué usted no compra determinada marca de lácteos? Por ejemplo. O el investigador puede usar otro método indirecto con esta pregunta. ¿Qué tipo de personas cree usted que compra determinada marca de lácteos? Te puedo asegurar que esta última, el investigador puede averiguar qué el consumidor quiere, qué quiere, qué le disgusta del producto, etc. Vamos a hablar del análisis de la información. La información reunida se debe sujetar a un análisis más profundo y en ocasiones los gerentes necesitan ayuda para aplicarla a los problemas.
Voy a hablar de la tercera premisa. Acuérdense que estábamos hablando del proceso de investigación de mercado. Hablábamos de definir el problema, de desarrollar el plan, de aplicar el plan y de interpretar los resultados. Voy a hablar de la aplicación del plan de investigación. El investigador debe su investigación de mercado. Primero era definir el problema, luego desarrollar el plan, aplicar el plan, interpretar los resultados. Vamos a ver desarrollar la aplicación del plan de investigación. El investigador debe poner en práctica el plan de investigación de mercado, lo cual entraña, reúne, procesa y analiza la información. Los investigadores deben procesar y analizar los datos reunidos para entresacar la información y los resultados más importantes que les sirvan a la gerencia para tomar decisiones más trascendentes. Y la 4, que es la interpretación y presentación de los resultados. El investigador debe interpretar los resultados, sacar conclusiones y presentárselas a la gerencia. El investigador debe presentar estos resultados importantes y esta interpretación no solo debe estar en manos del investigador, también debe estar en manos de la gerencia de mercadotecnia. Vamos a hablar de los métodos de contacto. A través de cuestionarios, pueden ser métodos de contacto. A través de cuestionarios por correo, entrevistas por teléfono y entrevistas personales. Los cuestionarios por correo tienen muchas ventajas. Se pueden reunir mucha información, es de bajo costo y al no participar un entrevistador se obtienen respuestas más sinceras. Y las desventajas de estos cuestionarios por correo es que no son muy flexibles, se tarda más tiempo en recibirse y el porcentaje de respuesta de adhesión del entrevistado es muy bajo. En las entrevistas por teléfono es el método ideal para reunir información con rapidez y son más flexibles que los cuestionarios por correo. Los entrevistadores pueden explicar aquellas preguntas que no entienden y las entrevistas por teléfono permiten mayor control de la muestra. Tiene alto porcentaje de respuesta con respecto a los cuestionarios por correo. Las entrevistas personales. La cantidad de datos que se puede reunir y la flexibilidad es excelente. La desventaja es el costo. Es el costo que es un tanto más elevado y el entrevistador tiene que tener mejor entrenamiento, ya que una insuficiencia en su capacidad resultaría poco beneficioso a la hora de reunir y recabar información. Vamos a hablar de la obtención de los datos a través de la investigación exploratoria, descriptiva y causal. Vamos con la investigación exploratoria. A grandes rasgos voy a decirles que la investigación exploratoria es a través de métodos cualitativos o métodos de observación. En los métodos cualitativos tenemos las entrevistas individuales de profundidad, sesiones de grupo, focus group, las técnicas proyectistas y los estudios de casos. En los métodos de observación tenemos los directas, la diseñada, el método de observación por rastreo físico o de dispositivo por registro de comportamiento, para el registro de comportamiento. La investigación descriptiva, en la investigación descriptiva tenemos a través de encuestas, cuestionarios, medición de actitudes. Las encuestas pueden ser personales, telefónicas o por correo y los cuestionarios tienen un formato de pregunta que pueden ser de respuesta abierta o cerrada. Y en cuanto a la medición de actitudes, es una escala de medición que se usa para medir las actitudes de las personas que estamos investigando, que estamos observando. Esta investigación causal, la investigación causal es la experimentación que puede ser a través de experimentos de laboratorio o experimentos de campo. A grandes rasgos, vamos a decirlo rápidamente, los registros internos son sistemas internos de contabilidad, como habíamos dicho, de control. Proporciona datos básicos sobre los insumos de la mercadotecnia y los resultados finales. Las principales virtudes de estos datos son su disponibilidad, la accesibilidad sobre la base continua y la relevancia de la situación de la organización. Vamos a hablar de los datos secundarios. Los datos secundarios son, por mucho, la fuente más popular de información de mercadotecnia. Y los datos no solo están disponibles fácilmente, sino que a menudo son suficientes para contestar los objetivos de la investigación. Por ejemplo, un gerente de mercadotecnia que estudia el desarrollo de la industria vitivinícola
Usa datos de asociaciones comerciales para conocer el consumo total del vino, que se divide por categoría, por cliente, áreas geográficas, tipos de vino, etc. Estos datos están disponibles periódicamente, por lo tanto, es posible que esta tendencia significativa se use fácilmente. Entre los datos secundarios tenemos las fuentes de diversos gobiernos, como pueden ser periódicos, revistas especializadas, asociaciones comerciales, fundaciones, etc. Vamos a hablar de los métodos cualitativos de observación. Aquí se cambia el punto de atención de la utilización de datos secundarios ya disponibles a la recolección de datos primarios para un propósito específico. Sin embargo, rara vez se sabe lo suficiente acerca de un problema o situación de mercadotecnia. Para que el investigador sea capaz de proceder directamente al diseño del estudio estructurado que proporciona el resultado representativo y cualitativo. En lugar de ello, el investigador necesita invertir su tiempo para orientarse hacia el alcance y la complejidad de la actividad y de los intereses del consumidor. Vamos a los métodos de investigación cualitativa. Es un conjunto. En conjunto, este método son menos estructurados y más intensivos que las entrevistas estandarizadas basadas por cuestionarios y existe una relación más prolongada, más flexible con el entrevistado. Por tanto, los datos resultantes tienen más profundidad y riqueza de contexto, lo cual significa también el mayor potencial para el conocimiento y más perspectiva. Existen 3 categorías principales de usos aceptables de métodos de investigación cualitativa. Ellas son exploratoria, de orientación y clínica. Vamos a las entrevistas individuales y semiestructuradas o enfocadas. El entrevistador trata de cubrir una lista específica de asuntos o varias. Las oportunidades de redacción exacta, el tiempo asignado a cada área de preguntas, te deja a discreción del entrevistado. Entre las entrevistas individuales o de profundidad existen 2 tipos básicos de las no dirigidas y las semiestructuradas. Las no dirigidas son aquellas que el entrevistado tiene la libertad máxima para responder dentro de los límites de los puntos de interés para el entrevistador. Y las semiestructuradas o enfocadas, ya las dijimos. Este tipo de semiestructuradas o enfocadas que hablamos recién es un tipo es extremadamente exigente y depende mucho de la habilidad del entrevistador. En el estudio de sesiones de grupo, el hincapié de este método está sobre los resultados de interpretación del grupo cuando se centra sobre un eje de una serie de introducciones de un líder de discusión. A cada participante de 5 o 9 personas se le exhorta, para expresar su punto de vista sobre cada tema y para elaborar reacciones y opiniones de los demás participantes. Los objetivos son similares a los de entrevistas de profundidad, solo que las no estructuradas son menos estructuradas, pero el moderador es más pasivo. Vamos a las técnicas proyectistas. Estas técnicas con frecuencia se usan al mismo tiempo con las entrevistas individuales no dirigidas. La característica central de toda técnica proyectista es la presentación del objeto ambiguo y no estructurado de una actividad. Estas técnicas se emplean cuando se piensa que los entrevistados no pueden responder o no responderían a preguntas directas. Las categorías de las técnicas proyectistas son la asociación de palabras, pruebas de frases incompletas, interpretación de dibujos, etc. Vamos a los métodos de observación. A continuación, la observación está limitada a proporcionar y limitar información sobre comportamiento actual. Con mucha frecuencia esta limitación se convierte en una excusa para no considerar los métodos de observación y la falta de resultante de conocimiento de muchos investigadores. A estos métodos, investigadores a estos métodos, significa que no aprecian los considerables beneficios. La observación causal es un importante método exploratorio. Los investigadores continuamente analizan variables como precios, competencia, líneas de clientes, etc. La observación sistemática puede ser útil complemento para otros métodos. Vamos a la observación directa. Este método es usado a menudo para obtener indicios en la búsqueda de comportamientos de objetos relacionados como la efectividad de empaque,
Una empresa emplea a un observador disfrazado de comprador para observar, para saber cuánto tiempo pasa un cliente en el área de los anuncios o para notar si tiene dificultades para encontrar el producto. En la observación diseñada, estos métodos pueden considerarse como pruebas proyectistas de comportamiento, es decir, la respuesta de la gente colocada en una situación diseñada revelará algunos aspectos de las creencias fundamentales, actitudes y motivos. Las medidas de rastreo físico. Este método implica el registro de residuo natural de comportamiento. Rara vez usada, pero requiere mucho ingenio y tiene una medición poco exacta. Vamos a hablar de la investigación descriptiva. Los métodos de la encuesta. La encuesta es la principal elección de los investigadores para la recolección de datos primarios. Los métodos ya discutidos de investigación cualitativa, del análisis de los datos secundarios, tienen más probabilidad de usarse para mejorar o complementar los métodos de las encuestas. Vamos a hablar de la investigación causal. ¿Cuál es la investigación causal? La investigación causal es a través de la experimentación, y esta experimentación puede ser experimento de laboratorio o experimento de campo. En la experimentación, los experimentos se definen como los estudios en los cuales la implantación implica una intervención por parte del observador más allá de lo que se requiere para la medición. Por consiguiente, el experimento más sencillo sería publicar un anuncio y posteriormente medir su impacto. El acto de publicar el anuncio sería la intervención o el tratamiento experimental. Existen dos tipos de experimentos. El primero, los de laboratorio, que son experimentos en los cuales el tratamiento experimental es realizado en un ambiente artificial o de laboratorio. Por ejemplo, un comprador podría ser expuesto a un nuevo producto en un supermercado simulado. Existe un efecto que prueba, en tanto que los entrevistados están generalmente no están enterados que están en una prueba y por lo tanto son sensibilizados y tienden a responder en forma falsa. Vamos a hablar de la investigación causal. ¿Cuál es la investigación causal? La investigación causal es a través de la experimentación. Esta experimentación puede ser un experimento de laboratorio o un experimento de campo. En la experimentación, los experimentos se definen como los estudios en los cuales la implantación implica una intervención por parte del observador más allá de lo que se requiere para la medición. Por consiguiente, el experimento más sencillo sería publicar un anuncio y posteriormente medir su impacto. El acto de publicar el anuncio sería la intervención o el tratamiento experimental, y existen dos tipos de experimentos. El primero, los de laboratorio, que son experimentos en los cuales el tratamiento experimental es realizado en un ambiente artificial o de laboratorio. Por ejemplo, un comprador podría ser expuesto a un nuevo producto en un supermercado simulado. Existe un efecto que prueba, en tanto que los entrevistados están generalmente enterados de que están en una prueba y por lo tanto son sensibilizados y tienden a responder en forma falsa. El segundo, llamado experimentos de campo, se realizan en un ambiente completamente natural y los entrevistados generalmente no están enterados de que se está realizando un experimento. En Netflix, por ejemplo, esta plataforma en línea, hay un programa que reúne a 100 humanos, a 100 individuos, y los somete a experimentos diversos para obtener algunas respuestas sobre sus comportamientos. Ejemplo, los separa por edades, por franjas etarias, ¿no? De 20, 30, 40, 50 años y más. Y les da un mueble desarmado, totalmente desarmado, y que hay que armarlo, y para ello necesitan seguir las instrucciones, que lo tienen que seguir al pie de la letra, porque tiene que quedar bien armado, tienen un cierto tiempo. El que lo hace primero gana. ¿Y qué miden con esto? ¿Cuáles son los más propensos a cometer errores por no seguir instrucciones? No seguir las instrucciones correctamente, y quienes se dejan llevar por la intuición para no tener que leer un prospecto para realizar algo. Finalizando el video, quiero hablar sobre el muestreo. Vamos a hablar de las definiciones básicas de lo que es muestreo, que es población, muestra, parámetros, estimaciones, etc. El muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico, y ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos al concepto de población. Algunas veces, llamado universo, es el total de los elementos. Ejemplo,
los consumidores, los fabricantes, etcétera, por el cual queremos hacer una inferencia basándonos en la información relativa. Ejemplo sería, estoy estudiando los niños que posiblemente podrían entrar a la salita de 4 años en el 2021. Entonces, mi universo son todos los niños que en este momento tienen 3 años y que está por cumplir 4. Este sería mi población. En cuanto a la muestra, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, es la parte de la población que seleccionamos, medimos y observamos. En este caso, en el del ejemplo, mi muestra va a basarse en aquellos niños que tengan 3 años, que estén por cumplir los 4 y que el año que viene estén por entrar a la sala de 4 años, pero que vivan en Godoy Cruz, por ejemplo. Esa sería mi muestra. El parámetro sería la característica de la población que nos interesa. Es el valor verdadero del parámetro. Es el valor verdadero del parámetro no se conoce, puesto que es lo que tratamos de descubrir mediante la medición muestral. La estimación es la medición de la llamada también estadística que resulta de la muestra escogida. Es nuestra mejor estimación del verdadero valor de las características de la población. Hay muchas probabilidades de que la estimación difiera del verdadero valor, según el grado de presencia del error muestral y no muestral. El error muestral se debe a lo que hemos extraído una muestra en vez de un censo. Este error es inevitable en el proceso de muestreo. El error no muestral, a veces denominado sesgo o tendencia a un error direccionado, estimación hacia arriba o hacia abajo del parámetro de la población, puede presentarse aun cuando no hayamos tomado una muestra, sino que hayamos hecho un censo incompleto. La exactitud, a veces denominada precisión, representa la aproximación más cercana de nuestra muestra, al valor verdadero del parámetro de la población, expresándose a menudo como un intervalo. La confianza es el grado de certidumbre que tenemos sobre la exactitud de la estimación de la muestra. Hay muchas formas de obtener la información, algunas causal y otras informal. Si las personas opinan como dando respuestas uniformes, es un enfoque satisfactorio. Sin embargo, en la mayor parte de los casos es más compleja. Es necesario obtener una muestra representativa de la población siempre. Vamos a hablar de cómo es la selección de una muestra probabilística. En el muestreo probabilístico, todos los miembros de la población tienen una probabilidad conocida de estar en la muestra. La selección de la prueba probabilística, existe una variedad de métodos que pueden ser usados para seleccionar una muestra probabilística. El más sencillo se denomina muestreo aleatorio simple, que es un enfoque en el cual cada miembro de la población y por lo tanto cada muestra posible tiene una posibilidad igual de ser seleccionada. El muestreo sistemático implica esparcir sistemáticamente la muestra a lo largo de la lista de miembros de la población. Por consiguiente, si la población tendríamos 10.000 personas y se desea un tamaño muestral de 10.000, cada décima persona sería seleccionada para la muestra. En el muestreo aleatorio simple, una muestra aleatoria se selecciona de una lista que representa a la población. Frecuentemente determinada información acerca del grupo dentro del marco de muestra puede ser utilizado para la eficiencia del plan de muestreo, es decir, para obtener estimaciones con la misma confiabilidad y con el mismo tamaño de muestreo, pero con un tamaño más pequeño. Este es el estratificado. Y el muestreo no probabilístico, en el no probabilístico, la teoría de probabilidad permite al investigador calcular la naturaleza y el alcance de cualquier sesgo en la estimación determinada y para llegar al procedimiento que se debe. Eso es todo, espero que haya gustado, que te haya servido y te espero para la próxima para otros videos